Natividad Ramiro Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde. Hola Leticia, buenas tardes, muy buenas tardes a tu auditorio. Oiga, pues hay muchos temas interesantes para platicar con ustedes. A mí y yo creo que al auditorio nos interesa mucho conocer cuál es la opinión de ustedes sobre la situación financiera de Veracruz en este momento. Nosotros sabemos que independientemente de lo que se ha informado sobre el informe, vaya, sobre los resultados de la cuenta pública y de lo que todos sabemos, pero ustedes como organismo institucional, ¿qué es lo que opinan al respecto? Pues mira, Leticia, uno de los temas que durante más de 10 años hemos tenido en el país en general es el tema de la transparencia. Y hemos notado que hay muchos estados que todavía tienen unas reticencias a transparentar su información, la información financiera, y ese es el caso de Veracruz. Justamente hacemos una evaluación desde el 2008 que mide la disponibilidad y la calidad de la información en los presupuestos de egresos, y Veracruz es de los estados con menor cumplimiento, con un 65%, una calificación que apenas cumple con el nivel aprobatorio más bajo, si bien hay otros estados de la República con un nivel de entre el 58%, el 57%, que es reprobatorio. Veracruz está muy cerca de esas notas reprobatorias, y el punto es que en virtud de desconocer esa información, pues los ciudadanos, las instituciones no tienen acceso a, por ejemplo, cuáles son las tasas de interés con las que el gobierno del estado de Veracruz contrata su deuda pública, a qué plazos, con qué bancos, y bueno, y mucho menos saber la información que tiene que ver con los pasivos totales, ¿no? Podemos decir que Veracruz tiene determinada deuda con los bancos, pero pues no conocemos cuál es la deuda que tienen con los proveedores, ¿no? Cuánto le debe al señor que les vende la papelería, los insumos del día a día para que el gobierno del estado de Veracruz marche. Y pues bueno, justo esa falta de rendición de cuentas termina por impactar en la situación financiera con la que se encuentra el estado, ¿no? Si no contamos con el primer paso de la primera etapa del ciclo presupuestario, que es transparentar la información, pues la etapa que tiene que ver con el ejercicio del gasto, con el seguimiento del gasto y con la fiscalización, pues va a estar totalmente desordenada. Y bueno, en este sentido, ¿cuál entonces es la percepción financiera que se tiene de Veracruz ante las instancias internacionales, sobre todo? Porque bueno, nosotros ya tenemos a los conciudadanos, sobre todo los coterrenos en el estado, y a nivel nacional nos queda muy claro que es una situación de quebranto muy doloso y muy complicado, pero a nivel internacional, ¿cuál sería la perspectiva que ellos podrían tener? Pues en ese sentido sería negativa. Si vemos que hay una deuda que se ha exacerbado en los últimos años, en donde incluso no sabemos cuánto le deben los proveedores, pues la perspectiva nacional e internacional hacia el Estado va a ser negativa. Si no tenemos un orden financiero, si no se puede proyectar, elaborar un presupuesto de egresos modelo, y el ejercicio del gasto y la fiscalización es negativa, pues obviamente la perspectiva que se tiene pues no va a ser la mejor. Y la verdad es que en este sentido, ante una situación financiera negativa, lo que tienen los estados, en este caso también Veracruz, es de tres: endeudarse más, que esa no es la vía, vemos que no es lo más conveniente. La segunda opción es recaudar mejor, que se También sería mejore. doloso para la ciudadanía. Exactamente, en ese sentido pues es afectar el bolsillo de los ciudadanos, pero bueno, también se podría ver cómo se tiene las facultades tributarias del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de Veracruz se cobra un impuesto sobre la nómina, al igual que en los otros estados de la República, y este impuesto lo que está agravando es la creación de impuesto de trabajo formal. Entonces, está endeudarse más, recaudar mejor o gastar mejor, que consideramos esa es la alternativa más conveniente para los estados, también para el estado de Veracruz. ¿Qué significa gastar mejor? Pues que los gastos corrientes se ajusten, que no represente más del 80%, que esos vales que se le dan a los funcionarios públicos para las gasolinas, pues se reduzcan a lo más posible, ¿no?
Entonces, buscar esas alternativas que el Estado tengan y aplicar las que mejor convengan. Optimizar su administración y sanear básicamente sus finanzas. Y bueno, Exactamente. desde la percepción de ustedes, ¿hay posibilidades de que Veracruz salgamos pronto de este bache financiero? Sí, eso es posible siempre y cuando exista una administración, la próxima administración que entre, pues se comprometa de manera eh, notable con un comportamiento positivo con las finanzas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se pague, que primero que se transparente toda la información de las finanzas públicas. ¿Cuántas son las plazas del Estado? ¿Cuál es la condición de la deuda pública? ¿Cuánto se le está pagando a los proveedores? Las contrataciones que se están haciendo con los diferentes eh, eh, entes del Estado. El otro es gastar mejor, como lo habíamos mencionado, que se ajuste el aparato burocrático del Estado y encontrar estas alternativas que no afecten a los bolsillos de los ciudadanos veracruzanos. Ok, y todo esto, desde su perspectiva, ¿qué tanto va a afectar el margen de maniobra que pueda tener la próxima administración que, bueno, ya inicia en unos meses? Pues en general vemos que es corto el margen de maniobra, lamentablemente. La contratación irresponsable de deuda pública de varios gobiernos estatales ha comprometido las participaciones federales. ¿Qué son las participaciones federales? Son las transferencias que el gobierno federal manda a todas las entidades de la República para que ellos ejerzan su gasto libremente. Sin embargo, lo que los estados hacen es comprometer, garantizar las participaciones para pagar la deuda. Entonces, cada vez vemos que las participaciones se están garantizando más y en ese sentido, pues el margen de maniobra se reduce para que este dinero vaya efectivamente a inversión pública, a educación, a salud, a la obra pública. Entonces, sí, lamentablemente el margen de maniobra es corto. En ese sentido, lo que la próxima administración tiene que hacer es buscar ahorros presupuestarios, es que si existen eventualmente excedentes que se gasten en inversión pública y no en los sueldos y salarios de los servidores públicos, por ejemplo. Son encontrar esas modalidades que todos los gobiernos pueden ejercer, pero que lamentablemente no siempre toman las mejores opciones. Bueno, ¿y qué podríamos esperar entonces? ¿Qué va a pasar con Veracruz, con las inversiones? ¿Habrá realmente quienes deseen invertir en Veracruz después de todos estos escándalos políticos, sociales y sobre todo económicos? Lo habrá si hay un verdadero cambio de gobierno, no nada más un cambio de siglas, un gobierno que efectivamente se note que se cumple el Estado de Derecho, que las instituciones están cumpliendo efectivamente con las funciones que la Constitución Federal, la Constitución local y las leyes les está obligando, si se conducen con transparencia en el ejercicio de su gasto, en la información pública. Es posible que atraigan las inversiones si no hay corrupción a la hora de licitar la obra pública, por ejemplo, o en vez de adjudicar de manera directa ciertos bienes o servicios, pues hay una competencia directa. Entonces, sí puede haber la atracción de inversiones siempre y cuando haya un cambio verdadero de gobierno. ¿Cómo ve el Instituto Mexicano de la Competitividad lo que viene para Veracruz? ¿Cómo vislumbran ustedes desde esta perspectiva de estudio y análisis y con toda la información que tienen el futuro de nuestro Estado? Pues lo vemos como un enorme reto para la nueva administración. No ha sido el único caso en algunos otros estados, como por ejemplo en Coahuila, en Chihuahua, cuando después de una administración que dejó en ruinas las finanzas de los estados, pues los gobiernos entrantes tuvieron que realizar los ajustes necesarios para que el estado pudiera caminar correctamente. Entonces, es el gobierno entrante de Veracruz el que tiene que efectivamente considerar las mejores alternativas de política pública, consultar a las instituciones no gubernamentales, aconsejarse a las recomendaciones para llevar a cabo las mejores decisiones dentro del gobierno del Estado, ¿no? Sí es un enorme reto, es un panorama bastante difícil después de un sexenio que dejó resultados bastante pobres, bastante malos, por decir lo menos posible,
y a lo que se enfrenta el nuevo gobierno es justamente a revertir esto con los insumos, con las herramientas de los que dispongan, y estamos seguros de que si aprovechan al 100% estos recursos que ellos obtengan de manera propia de los recursos federales que les hagan llegar, pues naturalmente van a salir de este bache en el que están, van a llegar las inversiones y pues bueno, el panorama de Veracruz puede cambiar. Ramiro, pues yo le agradezco mucho esta información realmente y sobre todo porque sabemos que ustedes tienen las estadísticas, los datos concretos a través de la investigación que hacen en el Instituto Mexicano de la Competitividad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Leticia, que tengas buena tarde. Igualmente, Ramiro Suárez.